Maduro tiene miedo y no le faltan motivos. En medio de una situación política cargada de tensiones, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece estar sintiendo una creciente amenaza hacia su poder. Esto se debe, en gran parte, a la oposición encabezada por figuras como Edmundo González Urrutia, quien se ha declarado como el presidente electo de Venezuela, respaldado por las actas oficiales que afirman su victoria en las elecciones de julio. En este contexto, el miedo de Maduro no es infundado, ya que el ambiente en Venezuela está marcado por acciones del régimen para amedrentar a la oposición. Desde las elecciones de julio, las tensiones políticas han aumentado. A pesar de las acusaciones de fraude y manipulación del sistema electoral por parte del gobierno de Maduro, millones de venezolanos votaron en masa a favor de un cambio hacia la democracia. La victoria de la oposición se dio en un escenario de desventaja, donde el gobierno utilizó todo tipo de trampas para mantenerse en el poder. A pesar de estos obstáculos, los resultados fueron claros. La oposición, liderada por figuras como González Urrutia y María Corina Machado, logró una victoria simbólica y electoral significativa. Este hecho pone en evidencia la creciente oposición a Maduro, cuyo régimen se encuentra cada vez más aislado tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional. Además, el panorama está marcado por el descontento popular debido a la grave crisis económica, política y social que atraviesa el país. El régimen de Maduro no ha permanecido inactivo ante esta situación. Una de las medidas más llamativas fue el cierre de la autopista del aeropuerto de Maiquetía a Caracas, una acción que se interpretó como una medida de control y represión. Este cierre no solo limita el acceso a la capital, sino que también envía un mensaje claro sobre el temor del régimen ante cualquier tipo de manifestación o movilización de la oposición. Asimismo, en la ciudad de Caracas, las calles han sido llenadas con carteles de "Se busca", donde aparece el rostro de Edmundo González Urrutia, con una recompensa de $100,000 por su captura. Este tipo de acciones subraya la decisión del régimen de utilizar la intimidación y el miedo como herramientas para debilitar a la oposición y mantener su control sobre el país. En paralelo, el régimen ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad, con 1,000 efectivos que se han preparado para dispersar y reprimir las manifestaciones convocadas por la oposición. Estas manifestaciones están previstas para el día antes de la tercera investidura de Nicolás Maduro, lo que refuerza la tensión y el clima de violencia política. La represión se convierte en un instrumento más de control para evitar que cualquier movimiento opositor gane fuerza. A pesar de estas amenazas y el temor palpable del régimen, los opositores continúan luchando por sus ideales. María Corina Machado, una de las figuras más representativas de la oposición, sigue convocando a los venezolanos a alzar la voz por la democracia y la libertad. Las elecciones de julio son vistas como un símbolo de resistencia. A pesar de las condiciones adversas, los venezolanos se movilizaron para votar por un cambio, dejando claro que la democracia sigue siendo una esperanza viva. Los ruidos de sables de las Fuerzas Armadas, con sus amenazas de represión, solo aumentan la determinación de la oposición para seguir luchando por sus derechos. El hecho de que millones de ciudadanos se hayan presentado a las urnas, desafiando las reglas del régimen y sus tácticas de fraude, es un testimonio del deseo de la población de un cambio. Es una señal clara de que, aunque el régimen intenta perpetuarse en el poder, la verdadera victoria ya ha sido alcanzada en las urnas, a pesar de los obstáculos. En este contexto de creciente confrontación, se hace evidente que Maduro enfrenta una lucha interna por mantener su control, y su miedo no es infundado. La oposición, liderada por figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, sigue siendo un frente unido que, a pesar de la represión, no se rinde. Venezuela continúa siendo un campo de batalla entre la libertad y el autoritarismo, y el futuro del país sigue siendo incierto. Sin embargo, el espíritu de lucha de los venezolanos no puede ser silenciado, y la esperanza de un cambio sigue viva. No olvides suscribirte, darle like y comentar hasta un próximo video.